Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Alonso López Sánchez y vamos a hablar sobre la suma de fuerzas. Antes de empezar a hacer operaciones, me gustaría explicar qué es la suma de fuerzas y qué representa. La suma de fuerzas es la combinación vectorial de las fuerzas que son aplicadas en un objeto, y esta fuerza se le llama fuerza resultante. Entonces, ya que sabemos esto, ahora sí podemos resolver los problemas. Digamos que me piden determinar la fuerza con el resultante de las fuerzas aplicadas. Cuando el vector de t vale 80 newtons y tiene un ángulo de 35 grados, cuando el vector p vale 100 newtons y tiene un ángulo de 20 grados, y cuando el vector q tiene 90 newtons y tiene un ángulo de 60. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esto en base a los diagramas. Tenemos aquí un diagrama especial que representa cómo las fuerzas son aplicadas en el objeto. Aquí podemos ver que el objeto es como un triangulito y en la derecha podemos ver el diagrama de cuerpo libre, que es una representación más gráfica de las fuerzas y sus ángulos. Entonces, el primer paso para resolver este problema es descomponer gráficamente cada vector. Aquí se puede apreciar cómo yo descompuse cada vector y con el valor de su magnitud y de su ángulo. Y podemos observar que también cada gráfica tiene unos valores de X y de Y. Estos se le llaman los componentes. Para encontrar la fuerza resultante tenemos que encontrar los componentes de cada gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Eh, Ocupamos dos detalles muy importantes: la posición del ángulo y en qué dirección va el componente. ¿A qué me refiero? Pongamos de ejemplo la gráfica del vector de P. Sabemos que vale 100 newtons y tiene un ángulo de 20 grados. Entonces, lo que hacemos es ver en qué parte se posiciona el ángulo, que en este caso está adyacente a el componente de X. Entonces, se va a usar la función trigonométrica de coseno. Entonces, Px o componente de X de P es 100 newtons por el coseno de 20 grados y va a ser positivo porque el componente de X va hacia la derecha y nos va a dar 93.969 newtons. Ahora que ya tenemos el componente de X de P, nos pasamos a encontrar el componente de Y, que ahora en este caso el ángulo no está adyacente, está opuesto al componente de Y. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula, pero en lugar de usar coseno, vamos a usar seno. Entonces va a ser P de Y es igual a 100 newtons del seno de 20 grados. Y en este caso va a ser negativo, porque el componente de Y va hacia abajo. Y nos va a dar un valor de menos 34.202 newtons. Hacemos este procedimiento por cada vector. Pasémonos el de Q. Aquí podemos apreciar que el vector de Q vale 90 newtons y tiene un ángulo de 60. Entonces, el ángulo se encuentra opuesto al componente de X. Entonces se va a usar seno. Y como va hacia la izquierda del componente de X, va a ser negativo. Entonces, 90 newtons por seno de 60 me da negativo, me da igual a menos 77.942 newtons. Lo mismo con el componente de X. En este caso está adyacente. Entonces va a ser, bueno, no el componente de X, el componente de Y. El componente de Y está adyacente al ángulo, entonces nos va a dar que es igual a 90 newtons coseno de 60 grados, y como es positivo, porque va hacia arriba, entonces nos va a dar 45 newtons de que vale el componente de Y. Ya por último tenemos el vector T, que tenemos que sacar los componentes de cada uno como lo hicimos anteriormente. En este caso, el vector T vale 80 y el ángulo 35 y se encuentra opuesto al componente de X. Entonces va a ser 80 newtons seno de 35 y como el componente de X va hacia la izquierda, va a ser negativo, que nos da menos 45.886 newtons. Y como el componente de Y está eh, adyacente al ángulo, va a ser lo mismo pero con coseno. 80 newtons coseno de 35 y como va hacia abajo, negativo. Entonces me va a dar menos 65.532 newtons. Ok, ahora que ya saqué esto, eh, tenemos que encontrar la fuerza resultante, pero ¿cómo encuentras la fuerza resultante? Con estos valores que tenemos que encontrar los componentes de X y Y de la fuerza resultante. Y ahí podemos aplicar la fórmula de la magnitud para sacar cuánto vale la fuerza resultante. Pero ¿cómo encontramos los componentes de X y Y de la fuerza resultante? Aquí me dice que R de X es igual a la sumatoria de F de X. Entonces tengo que sumar todos los componentes de X
para que me dé el componente de X de la fuerza resultante. En este caso sería el componente de X de la fuerza resultante, o R de X, es igual a 93.969 newtons más menos 67.942 newtons más menos 45.886 newtons, que es igual a menos 29.859 newtons. Y ese valor es el componente de X de la fuerza resultante. Ahora hacemos lo mismo, pero con los componentes de Y. El componente de Y de la fuerza resultante, o R de Y, es igual a menos 34.202 newtons más 45 newtons menos 65.532 newtons, que es igual a menos 54.734 newtons. Ahora estos dos valores los podemos sustituir en la fórmula de la magnitud, que en este caso podemos ver que es R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado, y a eso se le saca la raíz. Entonces, aquí ya sustituimos cada valor en la fórmula y nos da que la fuerza resultante es 62.348 newtons. Y ese va a ser tu valor de la fuerza resultante o de la suma de todos los vectores. Ahora, que es importante también saber el ángulo de este vector. Para sacar el ángulo se aplica la fórmula de arctan de el componente RY entre el componente RX. Sustituimos esto en la fórmula y nos va a dar arctan es igual a menos 54.634 newtons menos 29.859 newtons. Y esto me da un ángulo de 61.3, ya aplicándolo aquí en la fórmula. Y eso va a ser el ángulo del vector R, o la fuerza resultante. Ahora, para tener un entendimiento más profundo, podemos dividir todos estos valores en una tabla. Aquí podemos ver que en la tabla los dividimos en magnitud, ángulo y los componentes de X, que ya los sacamos todos, nada más es cuestión de ordenarlos. Pero lo que no hemos sacado es el ángulo respecto a X en el sentido positivo. ¿Cómo se saca esto? Muy fácil. Nos regresamos aquí y vemos que el ángulo de beta es 35. Entonces, ¿cómo sacamos cuánto es el valor del ángulo respecto a X sentido positivo? Le restamos 270, que es el valor de, del eje de Y en ese punto. Y hacemos lo mismo, la misma lógica con los demás ángulos. Ya por último, podemos de que descomponer las gráficas ya con sus valores que sacamos. Aquí tenemos el vector de P con sus valores de Px y Py. Aquí vemos el vector de Q con sus valores de Qx y Qy. Y aquí tenemos el vector de T con sus valores de Tx y Ty. Y por último graficamos la fuerza resultante y sus componentes, que es lo que sacamos previamente, junto con su ángulo, que podemos observar que aquí ya habíamos sacado las respuestas y nada más las graficamos. Ya por último tenemos un diagrama de cuerpo libre con ya todos los valores sustituidos y con sus fuerzas y ángulos respectivos. Eso sería todo. Gracias por su atención.